Hola a todos, Dios me los bendiga a todos y a todas, hermanos y hermanas, santos y santas del Señor Jesucristo. Bienvenidos, hermanos míos, a esta sesión de oración hoy viernes. Gracias al Señor, es viernes, hermanos, y nuestro espíritu sabe que es momento, es tiempo de estar delante de nuestro Dios. Es necesario continuar escuchando la palabra del Señor. Y hermanos míos, estoy muy agradecido con el Señor por la vida de cada uno de ustedes, por las grandes y ricas bendiciones que el Señor ha derramado sobre la vida de cada uno de ustedes, sobre sus hogares, sobre sus hijos, sus finanzas, hermanos, su vida espiritual, su alma. Hermanos, gracias al Señor por su gran bondad y por extendernos ese manto de gracia que tanta falta nos hace y que nos hace tan bien al cubrirnos, ¿verdad que sí? Hermanos míos, gracias de verdad porque estamos en un tiempo oportuno, es un tiempo óptimo, es un tiempo de arrepentimiento cuando podemos nosotros reconocer a nuestro Dios, verlo a Él como el único, soberano Dios, el único que puede librar nuestra alma de la condenación eterna, pero que también puede darnos la alegría y darle el sentido correcto a la vida de un hombre, de una mujer, aquí, debajo de este sol. Quiero, hermanos, darles gracias por estar conmigo, a todos ustedes que los viernes ustedes reconocen, es un tiempo para entregarlo al Señor y ustedes se detienen a propósito e intencionalmente, se detienen, escuchan esta hora, se la dedican al Señor. Es como una ofrenda que ustedes ya le han apartado al Señor todos los viernes. Gracias por ser entendidos y por amar al Señor Jesucristo. Amados míos, yo solamente soy el mensajero, el mensaje no es mío. Yo solamente soy quien lleva el mensaje y lo entrega. Y hermanos míos, un día vamos a conocer al mensajero, el dueño de los mensajes, quiero decir, aquel que ha mandado a hombres y mujeres a predicar su palabra. Un día lo vamos a conocer finalmente. Y hermanos, será una reunión de oración y de adoración y de júbilo y de alegría. Hermanos, será domingo siempre. Ya no serán días de trabajo, de enfermedad, de pleitos, de ansiedad, de problemas. Ya no, ahora será domingo, le llamo yo domingo. Será el día del Señor, será el tiempo cuando disfrutaremos finalmente estar con Él. Pero hoy, en este tiempo, hermanos, les doy las gracias. Ya ustedes me conocen, este es el brazo, hermanos, que está alcanzando a las almas y que los está trayendo a un espíritu de oración. ICF Elgin, o la Iglesia Internacional Cristiana en el campus de Elgin, está, hermano, alcanzando a cuantos más puedan para volverse de rodillas y humillados buscar al Señor. Es tiempo de sentir el deseo de orar. Así que les doy la bienvenida. Ya me conocen. Soy el pastor Manfred Malagón y les doy, hermanos, desde aquí un abrazo de esos de oso triturador, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Hoy, con la ayuda del Señor Jesucristo y con el permiso, hermanos, y el enfoque y la voluntad de cada uno de ustedes también, quiero hablarles sobre este tema, la voz de Jesús y la voz del extraño. Hermanos, aprovechemos esta enseñanza. Quiero comenzar diciéndoles en el nombre del Señor Jesucristo. Un barco militar viajaba rápidamente sobre el mar y frente a él se podía ver una luz acercándose cada vez más, a lo que el capitán le ordenó girar 10 grados a la derecha. La respuesta vino del otro lado negativamente. No, usted gire a su derecha. A lo que el capitán
replicó en tono amenazante diciendo: estoy en un barco militar y puedo disparar para destruirlo inmediatamente. Gire a su derecha 10 grados, le ordeno ahora mismo. La respuesta vino una vez más del otro lado, simplemente diciendo: por su propia vida, señor capitán, gire 10 grados a su derecha. Nosotros estamos en un faro. Wow. ¿Cuántos saben que hay una bendición al poder oír? Toca tus orejas. Oh, tócalas. A lo mejor no las tocas muy seguido. Toca tus orejas. Pueden oír, ¿cierto? Mete tus dedos ahora. Te voy a pedir, mete tus dedos ahí en tus orejas, porque dentro están tus oídos. Y te voy a pedir, hermano, con tus dedos ahí dentro, pronuncia la palabra Efata. Efata. La bendición de oír es buena, es buenísima, pero la mejor bendición de todas es cuando sabemos oír la voz correcta y obedecerla. ¿Cuántos entendieron eso? Hermanos míos, nuestra travesía por este mundo es una travesía corta. Y nosotros necesitamos oír la dulce y calmada voz de nuestro pastor. Quiero leerles una parte de la Escritura, una parte que nos va a ayudar a entender nuestra lección hoy. La Biblia dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Ahí va nuestro Señor. Lo imagina usted caminando, sus sandalias en el polvo. Aleluya. Gente siguiéndole. Dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató también la lengua, donde dice, más bien dice la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Aleluya. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso a nuestro Rey. Gloria a Dios. Ese es nuestro Señor. La sordera y Jesús no pueden estar en el mismo lugar. ¿Cuántos lo saben? Jesús siempre le gana a la sordera y a todo. Pero estoy hablando de la sordera en específico hoy. Los milagros de Jesús en la Biblia fueron altamente creativos. La gente recibía cosas nuevas a lo que ellos le pedían a Jesús. Ellos recibían cosas nuevas. Jesús, al parecer, nunca realizó 2 milagros de la misma manera. Siempre, cada milagro fue diferente. La operación, las cosas que hacía, eran milagros creativos 100%. Al momento de hacer una señal milagrosa, Jesús no les daba a su audiencia fayuca, ni tampoco imitaciones,
ni cosas usadas, ni cosas robadas a la gente. Jesús no les daba estas cosas. Jesús realizaba milagros y señales 100% nuevas, novedosas, legítimas, y la gente se maravillaba. Aleluya, ese es nuestro Señor. Es importante saber, entender que cuando nosotros le pedimos al Señor un milagro o una sanidad o una señal o una intervención milagrosa, Él nos da lo mejor de lo mejor. Aleluya. Al sordo y mudo, el Señor le dio oídos nuevos, hermanos, que podían oír las enseñanzas de Jesús. ¿Se imagina usted ese hombre con oídos nuevos? Podía seguir a Jesús para oír las enseñanzas. Pero también le dio a ese tartamudo, a ese hombre mudo, le dio unas cuerdas vocales nuevecitas para poder decirle a la gente lo que Cristo hizo con él. A nuestro amo no le cuesta y ni se le dificulta darnos cosas nuevas, porque Él es el creador. Él no repara lo viejo. Él no restaura lo quebrado. Él no recicla. Él no parcha un corazón agrietado y despostillado. Él no colecciona partes para construir o reconstruir otros milagros más tarde. No, Él no hace eso. Jesús no construye milagros, ni maravillas, ni señales estilo Frankenstein. No, Él no cree en tales cosas. Él es el creador. Él trae a existencia cosas novedosas, y Él llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Tu milagro ya existe. Tu milagro ya está, hermano, creado, ya es real y está disponible delante de la presencia del Señor. Él puede dejarlo caer, hermano, de un momento a otro. Ya es real. Él puede darte oídos nuevos hoy, hermano, para poder seguir su voz. Si tus oídos están teniendo problemas en continuar siguiendo la voz de tu Señor Jesucristo, de tu pastor, Él puede darte un par de oídos nuevecitos hoy. El Señor nos dijo que en los días cercanos al fin, la gente experimentaría una comezón de oídos, pero no por oír el Evangelio, no por oír las cosas correctas, la verdad, pero una comezón de oídos por lo malo, por los chismes, por las cosas malas que se están presentando. Ese es el tipo de comezón que la gente está teniendo en sus oídos. Y hermanos, es importante enseñar esto hoy porque debemos saber cuidar nuestros oídos. Las palabras alimentan a los oídos y tenemos que tener cuidado de lo que les estamos dando de comer a nuestros oídos. Hermanos, oigan como la Biblia dice, Pablo le dijo a Timoteo acerca de los tiempos nuestros. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Oíste eso? Eso es preocupante. Hay que oír la sana y sólida enseñanza. Hay que tener comezón en nuestros oídos cristianos, castos, limpios por la sangre del Señor Jesucristo. Amados, Pablo continúa diciéndole a Timoteo, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les diga lo que sus oídos se mueren por oír. Hay una grave advertencia que Jesús le dio a un hombre después de sanarlo. Oigan esto. Después le halló Jesús en el templo. Qué bueno que estaba en el templo. Aleluya. Eso es lo que debería de pasar. Cuando el Señor sana nuestra vida, deberíamos permanecer y encontrarnos a Jesús en el templo, como este hombre se lo encontró en el templo. Y hermanos, vuelvo otra vez desde el principio leyendo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira,
has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Cuando hemos recibido los milagros, sanidades y señales sobrenaturales de Dios en nuestro cuerpo, alma y espíritu, es crucial no pecar más para que no nos venga algo peor. ¿Cuántos entienden eso? Creo que Jesús se estaba refiriendo a aquellos 7 demonios que regresan y que hacen a una persona tornarse peor de lo que era antes. Hay un milagro bendito cuando tú y yo podemos oír la voz de Jesús. Cuando Dios creó a Adán del polvo rojo de la tierra de aquella región, todo era nuevo en Adán. Sus oídos fueron creados nuevecitos también. Sus oídos, hermanos, serían cruciales para que Adán pudiera escuchar, dialogar y conocer a su Creador. Una vez que el Señor nos da nueva vida, creada por sus manos, en su presencia, Dios quiere que nosotros permanezcamos ahí con nuestros nuevos oídos para escuchar su voz y seguirlo. Su oído de Adán vendría a ser, hermanos, el sentido crítico y principal para poder oír la voz de su Dios. Adán podía oír la voz de su pastor en el huerto y su oído lo guiaba. Comenzaba a caminar escuchando la voz, porque Adán habría de encontrarse con su Dios en un lugar específico. Adán y Eva, después de haber pecado, se fueron a esconder, huyeron, corrieron a esconderse. Y a mí en lo personal me sorprende que a pesar de haber caído ya en pecado, de estar escondidos por causa de su pecado, ellos aún podían oír la voz de Dios. A mí me cautiva la atención, la curiosidad, eso. ¿Dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Adán y Eva habían pecado y ellos ya estaban muertos espiritualmente. Ellos ya estaban condenados, pero ellos todavía podían oír la voz de Dios. Sorprendentemente, cuando las personas mueren y cuando todos los sentidos han dejado de funcionar en el cadáver, en ese cuerpo frío y amarillento, el último sentido en morir es el oído. Tal parece que los hombres y las mujeres oímos a Dios desde el principio de nuestra vida y hasta el final de nuestra vida. Y no termina hasta que Dios dice. Jesús se paró frente al ataúd del único hijo de aquella viuda. Le habló, el muerto oyó y despertó. Amigos míos, pero también Jesús fue hasta la tumba de Lázaro. Le habló, el muerto oyó y volvió a la vida. Y sabemos que Jesús, al retornar a este mundo por segunda vez, al retornar a todos los pecadores muertos estando en sus tumbas, ellos oirán la voz y volverán a la vida para ser juzgados. Vimos en nuestra historia que les leí al principio del hombre sordo y mudo. Esta historia vemos cómo Jesús abrió los oídos del sordo y cómo desató las cuerdas del tartamudo para que pudiera hablar. Ese día Jesús lo sanó no solamente de su sordera, pero le dio la habilidad de hablar por igual. Hoy, en este día de ayuno y oración, es vital que nuestros oídos estén muy abiertos y las cuerdas vocales de nuestra garganta estén sanadas y totalmente habilitadas para poder dialogar con nuestro Señor, con nuestro pastor. Al ustedes leer la Biblia, no sé si se han dado cuenta
que Adán y Eva, antes de caer en pecado, dije antes de caer en pecado, Eva está oyendo y hablando con la serpiente. ¿Lo han notado? Sé que lo han leído, pero ¿han reflexionado en ese detalle? Eva puede dialogar, no solo con Dios, pero ella también, hermano, está oyendo a la serpiente, pero también ella puede oír a Dios. Ella puede platicar con la serpiente, con Satanás, pero también puede platicar con Dios. ¿Me están entendiendo? Nuestros primeros padres tenían la habilidad de poder oír no solamente la voz de su creador, pero también de oír la voz del extraño. Y en este detalle es lo que haré hincapié el resto de la enseñanza. Amigos míos, voy a leerles las palabras de Jesús en Juan capítulo 10. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Aleluya. Sabemos que tener a Cristo como pastor es lo mejor. Pero debemos entender que alrededor de nosotros, mira a tu alrededor, Jesús no es la única voz. Amén. Es importante entender eso. Es crucial en nuestro tiempo entender esto, hacernos conscientes, pararnos en esta realidad de que estamos, hermanos, no solamente oyendo la voz de Jesús, pero a nuestro alrededor las otras voces que hay son del extraño. Sabemos entonces, hermanos, que Jesús no es el único que está hablando a nuestros oídos. El saber oír la voz correcta es donde se encuentra la mayor y la más hermosa de todas las bendiciones. Jesús, el pastor y obispo de nuestra alma, dijo, 2 puntos: las ovejas oyen mi voz, su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Oh, siempre el pastor va delante del rebaño. Amén. Y las ovejas van detrás de él siguiéndolo. Y porque sus ovejas conocen su voz, ellas saben que el maestro va al frente guiando. Es como cuando Jesús dijo: ¿quieres ser mi discípulo? Sígueme. Amén. Allá son ovejas y un pastor, pero ahora Jesús habla de discípulos y se presenta como el maestro, como Jesús. Amados míos, más adelante, cuando continúas leyendo en Juan capítulo 10, la lectura se torna un tanto peligrosa. Toma un giro sorprendente porque podemos oír una advertencia de muerte dada por Jesucristo. Oigamos esto, nosotros las ovejas, oiga esto. Oigamos la voz del pastor, nuestro pastor. Dice: más al extraño, regáleme su atención, oiga, más al extraño, digan al extraño, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús nos advierte del extraño. Jesús dice: mis ovejas no los seguirán. Jesús dijo: ellas huirán de él. Jesús dijo: porque ellas no conocen la voz de los extraños. Voy a leerles el mismo pasaje otra vez. Y es importante, hermano, leerlo porque quiero que descubramos algo oculto en ese texto bíblico. ¿Listos? Aquí vamos. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él,
porque no conocen la voz de los extraños. Jesús dijo, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús nunca dijo, porque no oyen la voz de los extraños. ¿Notaste la diferencia? Jesús ya nos abrió los oídos, ya podemos conocer la voz de nuestro pastor, pero todavía podemos oír la voz del extraño, del asaltador y del asesino y del destructor. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos sordos. La voz del extraño no es como la voz de Jesús. Nosotros seguimos a Jesús porque conocemos su dulce voz, la voz que nos calma y que nos libra de problemas cuando lo escuchamos. ¿Recuerdan a Adán y a Eva platicando con el extraño? Ellos podían oír a Dios, pero también podían oír la voz del extraño. Ellos dialogaban con Dios todos los días, pero ese día vemos a Eva dialogando con la serpiente. Sepamos entender que tú y yo podemos oír las diferentes voces extrañas alrededor de nosotros todos los días. Sí, todavía podemos escuchar estas voces extrañas. Es posible que al manejar tu carro pases por ese lugar, por esa esquina, por esa casa, por esas personas, cerca de esas personas. Y ahí tú puedes oír la voz del extraño llamándote. ¡Hey! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Vamos! Ese extraño te dominaba antes. Al extraño podemos oírlo, pero no lo vamos a seguir, sino que huiremos de él. Las ovejas del Señor podemos oír la voz de Jesús. Esa voz nos es familiar, nos produce paz, nos produce calma, nos produce alegría, nos da seguridad y bienestar. Pero la voz del extraño, a esa voz, vamos a ignorar, vamos a huir de esa voz, ya no la vamos a seguir. Conozco a un hombre que después de hablar con él una y otra vez, me doy cuenta que él sabe oír la voz de Jesús, pero él quiere y le gusta seguir la voz del extraño. La voz del adulterio lo seduce, le ganó los oídos, y ahora seguir la voz de Jesús le es muy difícil. ¿Conoces a alguien que antes seguía a Jesús? Amaba a su Jesús, le gustaba estar en los verdes pastizales y las calmas aguas con su Jesús. Pasaba tiempo, hablaba de Jesús, porque oía las palabras de Jesús. Lo que hablamos, oímos. Aleluya. Y lo que oímos, hablamos. Amén. Pero ahora parece como que le es difícil seguir al dulce maestro, al dulce pastor. Conozco a otro hombre también que la voz del odio, de la rabia, del enojo domina sus oídos. Y aunque este hombre me dice, pastor, yo todavía creo en Dios, y con lágrimas sus ojos se le mojan. Sin embargo, yo veo que ya no sigue la voz de Jesús. ¿Cuántos extraviados siguiendo la voz del extraño hay? Que dicen, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia. Yo fui criado en la iglesia, yo iba a la escuela dominical, de pequeño me llevaban. Pero parecería como que van dominados a control remoto, siguiendo la voz de los extraños.
Hay una voz extraña llamándote. Posiblemente ya te ha robado los oídos. Hermanos, conozco a jóvenes que viven deprimidos, enfadados, aburridos, ansiosos. La vida ya no les causa más chispa. Sus rostros lucen enfermos y sus miradas perdidas y apagadas. Ellos no están oyendo la voz de Jesús, pero van prisioneros detrás del extraño. Conozco a hombres casados que poco a poco sus pies torcidos van abandonando el camino por donde antes la voz del pastor los guiaba. Ellos han dejado de ser fuertes y decididos. Ahora la voz del extraño los domina. ¿Cuántas personas van a sus iglesias los domingos y aunque ellas ya no siguen a Jesús, ellas van al templo porque en sus conciencias culpables ellos todavía pueden oír la voz del pastor llamándoles? Van aunque ya no hay amor, hay pasión, pero porque la voz está como un eco ahí y se sienten culpables y no van. ¿Cuántas personas ya han abandonado sus templos porque ya no pueden oír la voz de su pastor? Han abandonado, hermano, la decencia, han olvidado, hermano, la santidad, han olvidado la humildad, el ser gozosos por la salvación, por el Espíritu Santo. Van lejos siguiendo la voz de los extraños. Oigan cómo Jesús lamentó, y su lamento está basado, hermano, en que su Jerusalén no oyó su voz, no escuchó su mensaje, no le siguieron. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Jesús llamó a su Jerusalén. Y ahora nos llama y nos busca a ti y a mí para juntarnos como sus polluelos y como sus ovejas. Él quiere tenernos cerca. Jesús nos llama, nos visita por las noches, nos habla usando sueños, nos habla utilizando a los hermanos en la iglesia, nos habla a través de la culpa también. Hermanos, Jesucristo te llama al tú ver las nubes del cielo cuando sales en la mañana, hermanos. En la lluvia el Señor nos habla también, en el dolor el Señor nos grita inclusive, en la necesidad también nos habla el Señor cuando nos hace falta algo. Y hermanos, hoy el Señor te está hablando a través de este mensajero. Puedes oír su voz. Te volverás y lo amarás con todo tu corazón como Él quiere que lo hagas. Te volverás como el hijo pródigo se volvió. Al extraño no le importa que tú puedas oír la voz de Jesús. El extraño tratará de seducir tus oídos, tratará de adelantársele a Dios. Él quiere robarte la voluntad para que tú lo sigas a Él. Al extraño no le importa que tengas 20, 30 años sirviéndole a Cristo. A Él no le importa que seas un líder, a Él no le importa que seas un pastor, que seas un profeta, un vidente de Dios, una persona, una mujer usada poderosamente. No, a este extraño no le importa. No le importa que tú le seas fiel siguiendo a Jesucristo. Este ser extraño no ha renunciado al plan de querer arruinarte y destruirte. Las opiniones, los amigos, las extrañas filosofías, los videos, hermano, las películas, las series en la televisión y las voces extrañas en los medios sociales están deteniendo a muchas ovejas de seguir a su Cristo. Fueron los extraños quienes le endulzaron el oído a Judas, sobornándolo,
al ofrecerle dinero para que entregara a su maestro. La Biblia dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oír, se alegraron. Hay gente que se alegra, hermano. Hay gente que se alegra cuando tú vas a entregar a Jesucristo, vas a renunciar a Jesucristo. Hay gente que hasta te va, hermano, a apoyar. Hay gente que hasta te va a dar, hermano, un impulso. Oh, sí, ya era tiempo que te alargaras de esa iglesia y que abandonaras la Biblia y que dejaras de actuar como un loco. Hay gente así. Déjeme volver al texto. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Oh, era la recompensa. A Judas le gustaba el dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Muchos podrán hacer las cosas más viles y traicionar a quien sea por ganarse un puño de dólares. Yo los he visto, yo conozco gente así, traicioneros y viles, que por ganarse un puño de billetes hacen lo que sea. Cuidado con lo que otros lleguen hablando a tus oídos sobre tu fe, tu iglesia, tu altar de oración, tus diezmos, tus ofrendas, tu Biblia, tu oración, tu convicción, hermanos, hablar en lenguas, tus hermanos de la iglesia, la convivencia entre los hermanos y sobre todo de tu obediencia a la voz de tu pastor Jesucristo. El profeta Jonás es una muestra precisa que nos enseña sobre la posibilidad y sobre la fea realidad de que los hijos de Dios, cuando quieren salirse con la suya, cuando quieren desobedecer a Dios, podemos cerrar los oídos como Él lo hizo y darle la espalda al Rey Jesucristo e ignorarlo. Qué tremenda enseñanza tenemos en Jonás. Él se cerró los oídos. No quiso seguir la instrucción, la orden de su Dios. Pero también Él nos enseña sobre el alto precio a pagar cuando nos dejamos ir tras la voz extraña de nuestros caprichos carnales. Era obvio que Saulo, antes de su conversión, era un hombre que se dejaba llevar por la voz extraña de una religiosidad loca y enfermiza. Él podía matar a quien creyera diferente a él. Hoy hay muchos de esos, muchos de esta iglesia atacando a esta iglesia porque creen diferente. Muchos asesinando con la lengua espada, aguda espada, a otros porque simplemente no los aceptan. Hay que tener cuidado con eso. Saulo, hermanos, pudo oír la voz de su muy pronto pastor Jesucristo. Lo tumbó de su caballo y ahí en el suelo tragando polvo oyó la voz de su pastor hablándole. Pronto Saulo habría de seguir a su pastor como una oveja obediente va detrás de su pastor. Aleluya. El rey David sabía que las moscas, hermano, y los insectos podían infectar y causar ceguera, sordera, hermanos, y hasta la muerte a sus ovejas, y él las ungía con aceite. El aceite las mantenía libres y sanas de toda infección causada por los parásitos depositados en sus orejas, en sus ojos, en su nariz y en su boca. La Biblia dice, el Salmo 23 dice, unges mi cabeza con aceite. David, siendo un pastor, él veía a su pastor, aleluya, y decía, tú unges mi cabeza con aceite. David hacía eso con sus animalitos, los ungía la cabeza, vaciaba aceite, les tallaba el aceite por todos lados. Las orejas, hermano, para no, hermanos,
crear una infección ahí y perder el oído. El extraño va tras tus oídos. Él quiere enfermar tus oídos. Él quiere llenar tus oídos de gusanos, de mortandad, de olor a muerte. Él quiere llenar tus oídos con basura, taparlos con cera caliente si es posible, para conseguir que dejes de oír la voz de Jesús y por ende que tú vayas detrás de Él. Jesús el pastor tiene una redoma de aceite allí en tu altar, en ese lugar donde tú te arrodillas. Ve porque Él quiere ungir tu cabeza ahora. El Señor sabe si hay que aplicarle aceite a tus oídos y ungirlos y limpiarlos y remover los parásitos, remover las palabras del extraño que se están acumulando allí y robándote la audición de la voz dulce de tu pastor. Jesús, cuando estés en tu altar, va a sintonizar tus oídos, te va a hablar. Deja que te hable, dile: háblame, maestro, corrígeme, maestro, guíame, maestro, oh pastor de mi alma, dime dónde estoy mal, dime qué debo cambiar en mi vida, dime qué hacer, qué debo dejar de hacer. E inclusive, hermanos míos, Jesús quiere sintonizar nuestros oídos a su anhelo celestial, porque el resto del camino que nos queda al frente es muy cortito ya. Prontito viene el Señor y nosotros tenemos que seguir siguiéndolo, continuar siguiéndolo. Tenemos que continuar nuestra marcha, no salirnos ni a la derecha ni a la izquierda, pero ir escuchando la voz del Espíritu de Dios. Como yo le he dicho muchas veces, al momento de arrodillarme y levantar mis manos, y le digo: ¿qué dice tu Espíritu a tu siervo hoy? ¿Qué quieres decirle, Señor, a tu siervo que no ha estado escuchando por causa número 1, por causa número 2, por la razón que sea? Tú conoces tus debilidades. Hermanos míos, Judas dejó de oír a su maestro y él perdió el círculo íntimo. Fue robado de la iglesia, fue robado del redil. Se perdió a su maestro por causa de su debilidad. ¿Cuál es tu debilidad hoy que te está robando la voz audible, dulce, pacífica y hermosa del pastor Jesucristo? Termino, hermanos, con esto. Jesús dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a orar. Vamos a oír la voz de nuestro pastor nuevamente y sobre todo vamos a seguirlo. Amados, hasta la próxima. Bendiciones.